7:30 de la mañana, un momento muy esperado por toda nuestra audiencia y es precisamente esta conversación con el doctor Carlos Francisco Fernández para resolver algunas dudas en materia de salud, doctor, que tienen las personas que nos ven hasta ahora y por supuesto nosotros que claro que sí. Preguntitas de salud. Y empiezo preguntándole, doctor, con los buenos días. Cuando una persona pues se golpea y se le hace un chichón, mal conocido como el chichoncito, ¿eso hay que ponerle hielo, bajarlo con crema o simplemente dejar ese golpe así? Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Es una buena pregunta. Cuando hay un golpe, se rompen los vasos, pues generalmente un golpe no tan fuerte. Se rompen los vasos sanguíneos que son muy pequeñitos, la sangre se sale de ahí y queda en los tejidos. Eso pues por supuesto empieza a promover un proceso para reabsorberse. Entonces la hemoglobina es roja y en el proceso de degradación va cambiando de color. Entonces como es sangre, generalmente es la sangre que está ya, digamos que está con poquito oxígeno, tiene un color más oscuro, tiende a ser azul, morada. Entonces se forma el morado y poco a poco esos elementos, digamos, van reabsorbiéndose a través de un proceso de descomposición. Entonces la hemoglobina se va, digamos, degradando y va cambiando de color. Entonces eso empieza, inicialmente es un moretón rojo, luego queda como azul morado y luego eso queda como verdoso hasta que queda como amarillo y se desaparece. Por lo general, eso es un proceso biológico que el cuerpo lo organiza de manera automática. A veces cuando el golpe es demasiado fuerte, se forman hematomas grandotes que en ocasiones, dependiendo del sitio, hay que sacar. Por ejemplo, aquí. Ay, no me diga, doctor. Si el golpe es en la cabeza, pues resulta que el cráneo no se puede expandir. Entonces, la sangre ocupa un espacio terrible porque termina apretando las estructuras nerviosas y eso es gravísimo, eso hay que sacarlo de ahí. La sangre, por ejemplo, que se ubica en las articulaciones, a veces, por ejemplo, un golpe en una articulación, se llena la articulación de sangre y a veces hay que sacarla, no siempre. Entonces, depende, digamos, la contundencia, iba a decir del coñazo, no, del golpe, ¿sí? Del golpe depende y obviamente del sitio, pero generalmente... ¿Y sacarlo cómo, doctor? Procesos quirúrgicos, hay que ir a cirugía, generalmente. Eso no es que la gente ve de ahí el chuchoncito, porque es que a veces... Pero eso es cuando es en la cabeza que es cirugía o si es en algún otro lado. En otras partes puede haber también... Pero si no se baja en determinado tiempo. No. Y depende del golpe. No, depende del golpe, depende del sitio. Entonces, un chichón... Normal eso no. ¿Y si le ponen una moneda, verdad que le baja? ¿O un pedazo de carne o un tomate? ¿O la papa rallada? ¿Todo eso sirve o no? El asunto es que generalmente es el sobijo el que potencialmente disminuye el sangrado. O sea que si le sirve la cucharita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese remedio de las tías y de las abuelas, pues tiene una lógica. Y que póngale una moneda de 1000 porque la 200 no le quita el chichón. Claro, lo que pasa es que si uno hace... Pero la de 200 la cual, la antigua. Si uno le dice a la gente, apriétese con el dedo, de pronto no. Pero hay que ponerle un poquitico, digamos, de magia al asunto. Y entonces la moneda lo que hace es ampliar el área de presión y se puede hacer un poco más de presión. Básicamente la coagulación de la sangre, que es como cuando a uno se le viene la sangre por la nariz, con el apretón pues deja de sangrar. Entonces, si uno tiene un área en la que hay un sangrado, inmediatamente se hace presión, que es el asunto de la moneda, se pone hielo porque se aprieta el vaso y potencialmente el sangrado pues para, y más si hay, digamos, un daño estructural. ¿Y la carne no? Eso sí no sirve, ¿eso es para el almuerzo o qué? Lo que pasa, ojo, lo que pasa es que la carne lo utilizaban también con algunas tinturas que pues no vamos a decir aquí el nombre, para quitar los morados que incluso vienen en algunas cremas. El problema es que las tinturas esas que venden, digamos, hoy en día no son tan comunes, pero se vendían, digamos, algunas soluciones para quitar los morados. Esa tintura, que es muy conocida, digamos, por las abuelas y por las tías, tiene un problema gravísimo y es que se absorbe y entonces causa un daño en el hígado que es
una lesión centrolobulillar, es decir, los lóbulos del hígado se dañan y a veces eso puede tener unos, digamos, unas complicaciones muy serias simplemente por eso. La gente que tiene morados, por ejemplo, cuando se golpea o alguna cosa, va a la farmacia o va, generalmente alguien le recomienda tintura de chuchuchú. Entonces se la aplica y eso es así. Pero generalmente, sobre todo en los niños, Lina, porque yo sé que su merced pregunta porque es mamá de... No, doctor, me dio un golpazo. Ah, ¿dónde? Y mis dos asistentes fueron Bianca y Celeste mirándome, quedé tendida. Hace 3 días me pegué con la esquina con un muro. ¿En dónde? Aquí. Ah, no, y todavía tengo el pues ya le quitó el maquillaje, hace una magia. No, eso, no pasa nada. Pero sí, por las niñas también. Pero en los niños, cualquier golpe que tenga hematoma es mejor consultar. Es mejor consultar. Que a veces que es exagerado. No, yo creo que es muy importante, digamos, proyectar esto siempre en los niños. Hay que tener muchísimo cuidado para que no pase nada, pero a veces un golpe puede ser la diferencia entre estar tranquilos y sencillamente tener alguna complicación. No es que estemos, esto no está preparado, ¿no? Ustedes me preguntan. No, pero es que mire que el tema se dio para más. Yo le tengo otra pregunta antes de eso, porque habló de la cirugía cuando alguien tiene un golpe muy duro, pero ya es un accidente. Le tienen que abrir la cabeza literalmente para que haya espacio y para que la sangre pueda... ¿O cómo es que es ahí? No para que haya espacio. Se abre el cráneo, se rompe la estructura, bueno, depende. El cerebro, el tejido nervioso está envuelto como en unas bolsas, más o menos. Esas bolsas, usted va, le ponen el cerebro en una bolsa y el cerebelo en otra bolsa y el tronco cerebral en otra bolsa. Entonces, vengo por esto. Entonces, cada uno le dan en una bolsa. Y luego dice, ay, pero ¿quiere, señor, que le dé otra bolsa? Entonces, le empacan esas 3 bolsas en otra bolsa. Grande. Esas bolsas se llaman meninges. Entonces, si se da cuenta, Aníbal, entre bolsa y bolsa hay un espacio. Entonces, y esas bolsas las metemos entre una caja de hueso. Entonces, ¿qué pasa? Que entre la caja de hueso y la primera bolsa hay un espacio. Entre la bolsa y la bolsa que queda dentro hay otro espacio. Y entre el cerebro, entre el tejido y la bolsa que lo contiene íntimamente hay otro espacio. Entonces, depende de dónde se ubique la sangre, se llama. Entonces hay un hematoma epidural, o sea, las meninges tienen nombres. La más de afuera, la bolsa de afuera, se llama dura madre, ¿sí? Las otras, entonces, si la bolsa, si la sangre se ubica entre el hueso y la primera bolsa, se llama hematoma epidural. Si está entre la bolsa, entre esa dura, y las otras bolsas, se llama subdural, ¿sí? Luego hay una hemorragia, las que están más íntimamente pegadas, la bolsa que queda al tejido se llama aracnoides, y allí también puede haber una hemorragia. Entonces depende de donde se ubique, produce síntomas, depende del tamaño, y por supuesto la cirugía se orienta a sacar la sangre de ese espacio. Entonces, hay hematomas, sobre todo en las personas mayores, por ejemplo. Se van a subir al carro, la persona se golpea y no pasa nada, entonces empieza, un vasito se rompe y empieza a sangrar ahí poco a poco, se va llenando eso, esos espacios se van llenando y la persona mayor empieza a decir bobadas, de pronto se le olvidan las cosas y la gente dice, no, es que el abuelo es chocho, es que empezó a cambiar de conducta, es que se le olvidan las vainas. Y resulta que lo que tiene es un hematoma. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y los procedimientos generalmente, Aníbal, son quirúrgicos. ¿Algo más que ya vamos a cerrar? No, yo aquí le puedo seguir preguntando porque todos los días es una clase muy buena. Y yo soy aquí pendiente de todo. Y luego me preguntan, yo le entendí el tema de la caja. Son 3 bolsitas, esas bolsitas están en una bolsa y esa bolsa está en una caja y la caja es la cabeza, bueno, el cráneo y ahí está la... No, dicho, yo le entendí, yo creo que los televidentes también. Las meninges son las bolsas que envuelven las bolsas pequeñitas. Es la membrana, ¿sí?, que envuelve los tejidos y dependiendo, entonces hay una tal, otra allá, otra acá.
Mira, ahí está, mire, una ilustración. Venga, echen una miradita y que nuestra productora un poquito más. Esto no estaba... Mire, ahí está. Entonces, 1, 2, 3. ¿Sí? Está dura. Sí. Entonces, esos espacios, ¿sí? Doctor, a veces somos tan condescendientes con este tipo de lesiones. No, eso se le pasa, duerma un poquito. O ese dicho que si se golpeó no se vaya a dormir porque no se despierta. Lo que pasa es que la vigilia, a ver, hay una razón con las abuelas y las tías cuando hay un golpe que dice no lo deje dormir. Lo que pasa es que la vigilia es el síntoma, o mejor, es la evidencia de cómo está la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona empieza a tener somnolencia, se golpeó, entonces cuidado con eso. O si se queda profundo, entonces la gente dice, no, si se queda profundo es porque algo está pasando. Entonces la gente dice, no lo deje dormir. No es que lo deje dormir, es que si se duerme, algo está pasando. La somnolencia, la incoherencia, obviamente el sueño profundo, la pérdida del conocimiento, por supuesto hay etapas, el sopor, el estupor, etcétera, y el coma. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la gente dice, no, pues mantengámoslo pilo, porque pues, no, pero es esencialmente el estado de conciencia, el estado de alerta. Pero venga, lo que mande la gente, vámonos con ellos. Buenos días, doctor Carlos Francisco. Mi pregunta es, ¿cómo evitar un derrame cerebral? Wow. Mire usted. Ahí está, mire, el derrame cerebral, cuando hablamos de derrame cerebral, básicamente lo que hablamos es de enfermedad o accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares básicamente son de dos tipos. El cerebro está, o sea, todo el tejido nervioso está, mejor dicho, bien irrigado, profusamente irrigado, y tiene unos sistemas de sangre, de llegada de sangre, un acueducto, si me permiten el término, no acueducto, unos sistemas de irrigación de sangre muy prolíficos. Generalmente, esas arterias pueden totearse, se totean. ¿Por qué? Por la tensión arterial, por ejemplo. ¿Pero eso tiene que ver con el neurisma? Voy para allá. Porque se totea la tensión arterial, la fuerza de la sangre es tan severa y repetida que termina rompiendo un vaso. 2, puede haber un daño estructural de las arterias o de las venas. Un daño. Puede haber enfermedades que afectan, digamos, los procesos de coagulación. Puede haber alteraciones, digamos, ya de tipo estructural, que es lo que tú llamas el aneurisma. El aneurisma es un bochote, es como cuando uno tenía las bombas esas de cumpleaños y hace una bombita chiquita. Esa bombita chiquita se llama aneurisma. Lo que pasa es que tiene la pared muy delgadita, está ahí y en cualquier momento eso se puede totear. Y es sangre. Y sangra. Entonces, cuando un vaso sanguíneo se rompe dentro del cerebro, pues se llama hemorragia cerebral. Y eso deja sin sangre el tejido, a partir, pues se inunda todo eso. El asunto está en que también se puede quedar el cerebro sin irrigación porque se tapa. Se tapa la arteria, y eso es lo que conocemos como una trombosis, como una embolía. Trombo es un algo, un mugre que tapó un vaso sanguíneo, un trombo lo tapó. Generalmente son coágulos, o sea, se desprende un coágulo, viaja, y como los vasos se van adelgazando, cuando encuentra un vaso chiquitico, entonces lo tapa y de ahí para adelante tenga. Pero también puede haber émbolos. El émbolo, por ejemplo, que viaja, que son cosas que no deben estar ahí. La grasa, por ejemplo. A alguien se le fractura, va la grasa a la sangre. O el émbolo de aire, por ejemplo. Entonces va y hace y tapa, o sea, genera lesiones allí. Entonces, el derrame cerebral lo conocemos como genéricamente como un todo, pero hay que ponerle apellido. O es una oclusión, un accidente vascular oclusivo, que puede ser trombótico o embólico, o un accidente vascular hemorrágico, y hay que buscar el sitio en donde se dañó. Entonces, pero eso no se da por estrés, el estrés no lo puede ocasionar. Sí, si uno está estresado y aparte de eso tiene la tensión alta y aparte de eso es diabético, o sea, son sumas de factores. Entonces, ¿cómo prevengo? Primero, pues obviamente controles la tensión arterial, revise el azúcar, por supuesto, pues ante cualquier síntoma consulte. No es que uno se vaya a salir a hacer una resonancia, porque es que vengo a que me miren a ver si tengo una aneurisma. No. Si hay algún síntoma que de pronto no, alguna pérdida de movimiento, alguna alteración sensitiva, dolor de cabeza, cosas así, consulte y el médico le orienta. 2, hay que hacer ejercicio. 3, hay que tener una dieta sana.
Ojo, no fumar, por supuesto, verme al estrés y el control médico. Así, sencillito. Y por supuesto, estar pendiente ante cualquier síntoma. Le tengo el remedio @citytv.com.co. ¿Quién está en la producción? Felicita. Julie. Oh, está Julie, sí, escuché la voz de Julie. ¿Nos queda otro, Julie? Listo, vamos. Buenos días, doctor Carlos Francisco. Mi pregunta es, ¿por qué me duele la cabeza cuando no como? Hoy todo estuvo con la... Vea, relacionado. cuando uno no come, es que mire, si hay estructuras absolutamente melindrosas en el organismo son las neuronas. Las neuronas solamente se alimentan de azúcar. Todo el organismo, absolutamente todo el organismo, se vuelca para garantizar que éstas tengan azúcar permanentemente. Por esa razón, el cuerpo debe mantener unos niveles de azúcar. Esos niveles de azúcar deben estar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno no come, el azúcar se baja y, por supuesto, no necesariamente. Hay personas que aguantamos hambre, sí, y no nos duele la cabeza, sí. Pero hay otras que se les pasa a la hora de comer, entonces empiezan a tener síntomas que son relacionados con la hipoglicemia y naturalmente uno de ellos puede ser la sensación de embotamiento, la pereza, el cansancio, por supuesto el dolor y naturalmente eso pues iría de la mano también con los niveles. Pues no es que quiere decir que si uno se le pasó media horita de almorzar de una vez tiene que ir al neurólogo, no. Pero sí hay personas que potencialmente pueden tener estos síntomas y cuando ya son muy severos, pues naturalmente hay que consultar. No hay sea que tenga, como decía mi tía, alguna alteración metabólica. Pero generalmente el asunto está condicionado es por el metabolismo de cada quien. Hay personas, por ejemplo, que los bajos niveles de oxígeno, sí, de los sitios en alguna parte, pues potencialmente les producen dolor de cabeza. Entonces, a cosas así, los encierros o incluso, por ejemplo, en Cartagena, estuve en un congreso el fin de semana pasado, por eso que no vine, ¿cierto? Estaba en un congreso, está haciendo un calor el macho. ¿Eso dolor de cabeza? Uy, sí, eso es terrible. Entonces, claro, ¿por qué? Porque todas las estructuras, las constantes del cuerpo se modifican. Y entonces, por supuesto, hay alteraciones sintomáticas de cualquier cosa. Le tengo el remedio @citytv.com.co. Oiga, me leí un informe hecho por la... mire esto. Un informe sobre la situación alimentaria del país. El Programa Mundial de Alimentos hizo la evaluación de la seguridad alimentaria para la población colombiana. Obviamente ellos analizan por años. Le doy el dático. 15,5 millones de colombianos en inseguridad alimentaria, 2,1 millones están en situación severa y 13,4 millones están en situación moderada. O sea, 15 millones de colombianos no comen, no tienen la condición alimentaria que necesitan. Y cuando hablamos de inseguridad no solamente es el que no come, sino el que come mal, el que se llena de comida chatarra, de elementos de... Y la gente dice, no, es que eso es cultural. El asunto no es así, Aníbal. Voy a ponerle un ejemplo. La gente dice, no, pues que usted se llena de pan y gaseosa. Es que uno necesita, hay gente que necesita comer para llenarse, para sentir saciedad. Y entonces, claro, cómprese un huevito. Si es que el huevo no llena, a pesar de que la persona está bien alimentada, pero la gente compra con la poca plata que tiene algo que lo llene. Y es natural que la gente va, come pan, gaseosa, cosas que desafortunadamente no tienen valor nutricional, pero pues que eso está. Yo doy este dato simplemente porque yo creo que ahora que el país habla de reformas a la salud, este tema, cuando hablamos de todas estas variables, todos estos determinantes de la salud, la desnutrición, definitivamente debe ser un tema que se toque. Y que se toque de manera seria, de manera profunda, sobre todo en la niñez. Es muy importante. Sí, que nos den medicamentos, sí. Que nos den atención, sí. Pero que también tengamos la posibilidad de tener elementos que de una u otra forma nos eviten enfermedades. ¿De cuándo acá? Programa Mundial de Alimentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.